Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. La única gran superpotencia económica del mundo actual que no fue una potencia colonial en el pasado es China. Hoy un poco Rusia anda reivindicando su pertenencia a ese club exclusivo. Creo que es el único país que forma parte de él, pero en realidad Rusia no clasifica. Bueno, no es una gran superpotencia económica, pero además de que no es una gran superpotencia, es como la 12ª economía del mundo, pero sí sometió a otros pueblos. Basta recordar que el propio Lenin llamó a Rusia en aquel entonces la cárcel de los pueblos. Y para solucionar eso, planteó convertir a Rusia en una federación que agrupara a todos esos pueblos que tenían su cultura, sus tradiciones, su idioma, de forma tal que pudieran, en el marco de esa federación, decidir sus propios asuntos en condiciones más o menos de igualdad. Bueno, pues esa es la realidad de China. China logró posicionarse como segunda gran economía del mundo sin haber sido una potencia colonial y sin haber ocupado militarmente a ningún otro país, sin tener bases militares alrededor del mundo como han tenido otros países, sobre todo Estados Unidos. China ha conquistado el posicionamiento que tiene sobre la base de la competitividad de su economía y ha logrado un milagro económico. Yo creo que es una situación única en el mundo, con mucho éxito en lo social, porque China ha sacado de la pobreza a más de 800 millones de ciudadanos, de habitantes. Y esa es una gran epopeya, posicionarse como segunda potencia a nivel mundial, segunda economía, y al mismo tiempo con todos estos logros convirtiéndose en un país de clase media. Los chinos todavía hablan de sí mismos como un país subdesarrollado, porque ellos tienen metas de seguir avanzando. Y entonces compite hoy exitosamente por la supremacía en el mundo. Y ustedes saben cuáles son sus principales armas que le ayudan a abrirse paso. Bueno, ellos invierten mucho. China hoy es el país que más invierte más que todos los organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, que todos juntos. China presta mucho dinero, presta más que esos organismos internacionales, compra mucho, es el segundo país mayor comprador a nivel mundial y también vende barato y por tanto vende mucho. Esas son sus fortalezas. Eso es lo que le ayuda a abrirse camino. Y no ha tenido que hacerle imposiciones a nadie. El mundo occidental, lamentablemente, no puede decir lo mismo. China, además de esto, practica la solidaridad. No vamos a decir que es un país que se caracteriza por ser dadivoso, porque yo creo que no lo es. Pero también practica la solidaridad, hace donaciones y al mismo tiempo es un país que tiene gestos de desprendimiento, como por ejemplo ese que tuvo con respecto a la República Dominicana. Compartió sus antídotos, compartió sus vacunas. Eso no lo hicieron las demás potencias, que actuaron de forma mezquina,
Ustedes ven República Dominicana y su gobierno con mucha razón andan pavoneándose por ahí diciendo que es uno de los países que mejor manejó la pandemia, y es verdad. Pero muchas veces olvidamos que eso lo logramos con ese espaldarazo que nos dio China, que oportunamente puso a nuestra disposición sus antídotos, y nosotros compramos todos los antídotos que pudimos, que le solicitamos a ese país. Y eso fue de mucha ayuda, fue determinante para el éxito en el manejo de la pandemia. A pesar de que antes había el gobierno proclamado que tenía una alianza estratégica con Estados Unidos, que iba a limitar las inversiones de China a áreas no estratégicas, los chinos tuvieron a bien darnos a nosotros ese espaldarazo. Modificamos ese discurso temporalmente y posteriormente entonces el gobierno volvió otra vez con la misma narrativa. Pero el asunto es ese. Mientras tanto, las potencias occidentales, ¿qué hicieron? Se dedicaron a desacreditar las vacunas de Rusia y de China. En vez de impulsar la colaboración mundial para atajar la pandemia, se dedicaron a hacer todo lo contrario, con el objetivo de posicionar mejor sus laboratorios, de forma tal que pudieran vender mezquinamente, como lo hicieron, sus antídotos, incluso poniendo en riesgo las políticas sanitarias de los países. Porque en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, ellos nos suministraron a nosotros los antídotos que les pagamos con mucho tiempo de anticipación en el momento en que a ellos les dio la gana, obviando nuestro cronograma de vacunación, que se elaboró en función de la necesidad de combatir la pandemia. Cuando vinieron a entregarnos las vacunas, ya la población, una buena parte estaba vacunada y no había ese entusiasmo por acudir a vacunarse. Y se perdieron millones de vacunas y por tanto millones de dólares. Y tuvimos que pagarla igualmente, porque nos amarraron con unos contratos y ellos hicieron lo que les dio la gana, fijaron el precio que quisieron y nos dieron las vacunas en el plazo en que a ellos les convino, sacrificándonos, porque eso sencillamente no era una prioridad para estas empresas. Entonces, el problema es que tiene actualmente el mundo occidental es precisamente las dificultades para articular un discurso que entusiasme al resto del mundo. Estados Unidos se ha quedado sin propuesta, se ha quedado realmente sin una oferta que pueda ser una alternativa a eso que representan China y Rusia. ¿Y qué es lo que se está planteando hoy en día? Bueno, la necesidad de que los países del sur sean consecuentes y cierren fila con Estados Unidos. Y para eso se está proponiendo, lo propuso ahora recientemente en una visita que hizo a Corea del Sur, la secretaria del Tesoro, la señora Janet Yellen, que dijo literalmente lo siguiente: los países occidentales deben comprometerse a tomar medidas duras contra los estados que violen el orden económico mundial. Y habló de presuntas amenazas que suponen China y Rusia. No podemos permitir que países como China utilicen su posición en el mercado de productos clave para perturbar nuestra economía o ejercer una influencia geopolítica. Fueron literalmente sus palabras. Y entonces cuando uno oye esto, tiene forzosamente que preguntarse, bueno, pero ¿quién fue que comenzó a imponer sanciones? ¿Quiénes son los campeones de las sanciones, los que más sanciones imponen por cualquier cosa?
sin un motivo, sin una causa sólida y al margen de las instituciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio, Estados Unidos le impuso aranceles a China, violando las normas internacionales, las normas aprobadas en el marco de la OMC. Pero no solo a China, también le impuso posteriormente sanciones a Europa, diciendo que Europa estaba violando las normas aprobadas en la OMC sobre subsidio, acuerdos incluso bilaterales sobre subsidio porque estaba subsidiando Airbus. Trump impuso sanciones por más de 7.000 millones de dólares a la Unión Europea. Todo eso al margen de la Organización Mundial del Comercio. Y la administración Trump prácticamente fulminó la OMC. Y entonces, hoy en día se está hablando, producto de ese cambio de actitud de Estados Unidos, que fue quien más promovió el libre comercio, hoy de lo que se está hablando es de desglobalización. Y esa es la realidad. Estados Unidos incluso obligó a México y a Canadá a renegociar el Tratado de Libre Comercio. Que no es que eso estuviera mal, pero estaba volviendo sobre sus pasos por una cuestión de interés, porque las cosas no le estaban saliendo bien. Y entonces cuando usted ve que Occidente tiene que hacer como los maridos celosos, que exigen fidelidad a puñetazos limpios a su pareja, entonces eso significa que hay problema. Usted tiene un gran problema en su casa, porque para garantizar fidelidad usted tiene que apelar a la violencia. Y eso es lo que está haciendo Janet Yellen con ese llamado, que hay que obligar, que la comunidad, que Occidente tiene que asumir esa responsabilidad. Una pequeña pausa, volvemos en un momento. Estados Unidos, al frente del bloque occidental, está confrontando graves problemas. Porque fíjense que los líderes, los que quieren liderar, seguir mandando en el mundo, que los que no quieren compartir el liderazgo con nadie para hacer lo que les venga en gana, esos mismos se negaron a liderar la lucha contra la pandemia. Siempre pongo ese ejemplo. Para mí es muy sintomático, porque dice cuáles son tus propósitos cuando quieres mandar. Quieres mandar no es para usted conducir al mundo por los caminos correctos de la prosperidad, de el avance en todos los órdenes, sino simple y llanamente para usted imponer sus intereses. Porque cuando se presentó una amenaza para el mundo entero, usted decidió inclinar la balanza a su favor. Acaparó las vacunas, acaparó los insumos médicos. Incluso cuando comenzó la pandemia, todo el mundo vio lo que ocurrió. Si pasaba un avioncito por ahí cerca con insumos médicos, lo incautaban. Y eso fue, lo que vimos fueron actos de pura piratería. Y entonces yo creo que eso dice mucho. Pero no solo eso, sino que además entraron en contradicciones entre ellos mismos por el mismo tema de las vacunas. Porque recuerden ustedes lo que les reclamaba la Unión Europea a Reino Unido con su vacuna AstraZeneca, que obviamente la producción la concentró en sus manos. Europa, que ya tenía antes del Brexit unos acuerdos, reclamó su cumplimiento. Hubo también reclamos que le hicieron a otras farmacéuticas, también occidentales. Y entonces usted ve hoy en día también que los propios países europeos, a propósito de este problema que hay con el gas, se andan pisando unos a otros la manguera, con el objetivo de ser ellos los que estén en mejores condiciones para el invierno el invierno que viene, y que dicen que será bastante frío. Pero a propósito de asuntos climáticos, hoy en día el principal problema que tiene la humanidad
es el asunto del cambio climático. Ese es el principal problema, el principal reto que tiene la humanidad hoy en día. Y entonces, eso que aspiran a mandar no han sido capaces tampoco de liderar la lucha contra el cambio climático. Y usted ve, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Donald Trump, por intereses de la Unión Americana, se convirtió en un negacionista del clima. Cuando toda la comunidad científica está contesta en que hay un gran riesgo, que el mundo tiene que apresurarse y que probablemente estemos ya en un camino sin retorno, con dificultades para evitar las consecuencias de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Sin embargo, el presidente de la nación, en donde más especialistas hay, en donde están los mejores profesionales, los mejores científicos del mundo, se convirtió en un negacionista. Y ahora, con esta crisis, con el problema, las rivalidades que hay con Rusia y China, prefirieron sacrificar el clima con tal de conseguir objetivos geopolíticos. Como que hay otra cosa que es más importante que la lucha, que preservar el planeta. Fueron capaces de hacer eso y hoy en día estamos retrocediendo. Acabamos de celebrar una cumbre supuestamente para buscar la forma de entre todos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, hoy lo que estamos viendo es un tremendo retroceso, porque ahora vamos a quemar carbón. Y no solo carbón, sino que todos estos amarres que se están haciendo, la dependencia que se está creando de Europa con respecto a la producción de gas de Estados Unidos, eso significa un tremendo retroceso, un incremento brutal de las emisiones, porque las alternativas que se están buscando son más contaminantes. El gas que hay que transportar a través de embarcaciones, ese es un manejo que contamina mucho más. La producción de petróleo y del gas a partir de la tecnología del fracking, que es altamente contaminante. Y todo eso está llegando para quedarse, al menos por un buen tiempo, en lo que se encuentra una alternativa a los combustibles fósiles. Se supone que la alternativa más amigable de todas esas que están ahí al alcance al medio ambiente es el gas natural, y si llega por tubería, mucho más. Sin embargo, estamos dando pasos que comprometen, que profundizan la emisión de gases de efecto invernadero, y eso desdice de la condición de líderes de los que están protagonizando ese tipo de cosas. Eso sencillamente está metiendo a la humanidad en un tremendo problema. Y eso no es un discurso, ese no es un discursito. El propio clima, la propia naturaleza le está recordando al liderazgo qué es lo que se nos viene encima. Miren cómo está ahora mismo la temperatura en Europa. En el Reino Unido, por ejemplo, donde hay aeropuertos en los que las pistas se han derretido por la alta temperatura superior a los 40 grados centígrados. Y eso yo creo que tiene que hacer sonar las alarmas. Pero al liderazgo mundial, eso realmente no les importa. Y eso es una gran vergüenza. Esa es una gran vergüenza, realmente. Fíjense en la decisión que acaba de adoptar ahora mismo la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos.
que limita la capacidad del órgano regulador del medio ambiente para aprobar medidas destinadas a limitar la emisión de gases de efecto invernadero. Quiere decir que hay actualmente en los países que son los responsables de conducir los destinos del planeta, gente que entiende que el clima se puede ir para el carajo y que los intereses nacionales son los que tienen que prevalecer. Y eso yo creo que es sumamente, altamente preocupante. Entonces, usted ve, por ejemplo, lo que ahora mismo está ocurriendo a nivel de los distintos países y entre los propios países occidentales, a nivel interno, grandes divisiones. En Estados Unidos te dicen a ti que hay un problema que se llama Donald Trump, pero en realidad el problema no se limita a Donald Trump. El que está pensando en eso está perdido, está pero muy perdido. El problema es la sociedad estadounidense, porque medio Estados Unidos está haciendo causa común con Donald Trump. Yo no sé cuál es el futuro que le espera a Donald Trump, porque ahora mismo le están preparando un expediente, lo van a llevar a los tribunales. Lo que sí está claro es que mientras todo eso avanza, mientras se da ese paso, mientras el partido en el gobierno quiere quitarse de encima a Donald Trump por una cuestión política y probablemente por algunas razones que son justificadas, resulta que la sociedad estadounidense cree menos en esos que están impulsando este proceso y se inclina más, cada vez más, por el señor Donald Trump. Y ese es un asunto que dice claramente que en la sociedad estadounidense hay un grave problema. Pero además de eso, internamente en el bloque occidental, en el conjunto de los países occidentales, usted ve que las divisiones van en aumento. Y hay que esperar un incremento. Lo he dicho, lo he estado diciendo. Probablemente ustedes estén un poco cansados de que yo repita eso. Pero lo que viene realmente va a constituir un gran desafío para estos países. Porque se acercan grandes convulsiones y un fuerte periodo de grandes confrontaciones políticas. Yo digo que Occidente se ha estado quedando sin ideas para abrirse camino en esta competencia. Vamos a hacer una pequeña pausa y entonces en breve volvemos con estos temas de interés. Me dice un amigo que Estados Unidos y el mundo occidental están padeciendo una crisis del pensamiento. Yo digo que tienen dificultades para concebir, para diseñar políticas coherentes. Pero me parece que esa es una buena caracterización. Déficit de pensamiento, de capacidad para articular proyectos, propuestas, ideas claras, con miras a abrirse camino y además de eso para conducir a la humanidad por el camino que se entiende que es el camino correcto. Estados Unidos impulsó con éxito, después de la Guerra Fría, el proceso de reorganización geopolítica en Europa del Este. Disolvió Yugoslavia, disolvió Checoslovaquia, ingresó a la OTAN a todos esos países de Europa del Este, la amplió hacia el este con el objetivo de aproximar sus fuerzas militares a Rusia.
en una estrategia de contención en la zona de Eurasia. Eso le salió bien. Salió bien no porque mostraran una gran capacidad para lograr esos objetivos. Simple y llanamente todo eso vino como una consecuencia de la retirada de los soviéticos de Europa del Este. Y ahí se armó la del no temené, el corre-corre. Todos esos países, ¿a dónde cogieron? Cogieron buscando ingresar a la Unión Europea y también a la OTAN para no estar en el bloque de los derrotados. Pero eso le salió bien a Occidente. El segundo paso fue la invasión de Afganistán. Yo eso lo he explicado muchas veces. La invasión de Afganistán y también un poco más tarde, un par de años después, de Irak y de Siria. Y eso tenía unos objetivos claros. Yo escribí sobre ese problema hace años, y yo expliqué cuáles eran los objetivos en el caso de Afganistán. Usted podría, Estados Unidos y el bloque occidental podían de alguna forma atraerse a esos países del Asia Central que fueron parte de la Unión Soviética, incorporarlos al bloque occidental y además de eso impulsar la construcción de gasoductos desde esa zona para abastecer a Europa y un poco atenuar la dependencia del gas de Europa, del gas ruso. Yo eso lo expliqué hace mucho tiempo, antes de que se comenzara a hablar de gas como se está haciendo ahora. Y había otro proyecto que era el de sacar gas desde Qatar, pasando por el territorio de Siria, Turquía, hacia Europa, con el mismo objetivo. Rusia, que se dio cuenta de que había un plan para boicotear, para torpedear sus exportaciones, de donde dependían, de las cuales dependía una buena parte de sus ingresos. Llegado el momento, en un momento oportuno, dijo, no, espérate, yo tengo que meterme aquí para yo evitar eso. Y entonces hizo actos de presencia en Siria para combatir al Estado Islámico y le dio una vuelta a la cosa. Y entonces desde esa zona de Afganistán, desde Oriente Medio, Irak, Siria, usted podía poner en jaque por varios frentes a Irán, el principal enemigo. Y todo eso salió mal. Ese segundo paso dentro de esa estrategia para convertir a Estados Unidos, para prolongar, eternizar el posicionamiento de Estados Unidos como única superpotencia en el mundo, todo eso salió mal. Y Estados Unidos tuvo ahí 20 años. Y entonces China, haciendo negocio, paulatinamente, emergió como una gran superpotencia económica. Se hizo socio principal comercial de más de 140 países en un tiempo récord. Mientras Estados Unidos hacía la guerra, China hacía negocios. Y eso le dio un tremendo resultado. Y fue lo que le abrió camino. Ahora, ¿qué concibió Estados Unidos frente a eso? Dijo, bueno, yo tengo que contener a China y para contener a China debo hacer algunos amarres comerciales que me permitan a mí poner las reglas de juego. Y entonces se concibió el Acuerdo Transpacífico, el denominado TPP. Y ahí se incluyeron a países, recuerden ustedes que ese acuerdo originalmente lo componían Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Eran los países que integraban ese bloque comercial. Se metió Canadá y se metió Estados Unidos para ampliarlo y convertirlo en un gran tratado. Y entonces ahí fueron incorporados México, Perú, Australia, Malasia, Japón y Vietnam. 12 países. Se decía que estos 12 países representaban el 40% del PIB mundial y un tercio de todo el comercio en el mundo. Se supone que eso daba fuerza suficiente como para usted poner las reglas. Y en esa zona, entonces, sobre todo en esa zona,
en donde China se perfilaba como líder. Estados Unidos, mediante estos amarres, podían imponerle a China las reglas de juego. China, Rusia quedaron fuera de esta iniciativa, porque la idea, y lo llegó a proclamar Barack Obama, era precisamente dejar a estos países porque la competencia era con ellos. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de China? Para que ustedes vean cómo es que han estado funcionando las cosas en el mundo. Bueno, China inmediatamente tuvo una iniciativa, casi ahí mismo, otra iniciativa paralela, y formó la Zona de Libre Comercio Asia-Pacífico, FTAAP por sus siglas en inglés. Formaron parte, pasaron a integrar ese bloque comercial 15 países. 15. Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmania, Camboya, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y por supuesto China, que fue el país que impulsó esa iniciativa. Ahora, fíjense qué detalle más interesante. Fíjense qué detalle más interesante. De esos 12 países que conformaban el TPP, que impulsó, cuya creación la impulsó Estados Unidos y Canadá, 6 países de esos estaban participando también en esta otra iniciativa de China. 6 países. ¿Qué significa eso? Que esos 6 países dijeron, espérate, yo no puedo tener mis huevos en esta sola canasta, aquí hay un espacio que yo puedo aprovechar y yo voy a participar también de esto. Otra iniciativa importante que impulsó China, ya en el 2014 se inauguró el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que era una estructura concebida para competir con organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, solo que dentro de la región asiática. Y allí, bueno, pues competía con el Banco de Desarrollo Asiático, una iniciativa impulsada por Japón y Estados Unidos. Ese banco fue dotado de fondos multimillonarios que los aportó China y los socios aportaron otra cantidad. ¿Quiénes pasaron a formar parte de esta estructura, de este Banco Asiático de Inversión en Infraestructura? Bueno, ahí estaba prácticamente todo el mundo. Ahí entró prácticamente todo el mundo. Miembros no regionales, voy a comenzar por ahí. Alemania, Argelia, Argentina, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Canadá, Costa de Marfil, Dinamarca, hasta la propia Canadá, que estaba participando en el TTP, supuestamente para competir con China. Se metió también en esta iniciativa China. Y la inmensa mayoría de los países europeos, Dinamarca, está Ecuador, Egipto, España, Etiopía, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guinea, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Madagascar, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Serbia y bueno, pues un gran etcétera. Prácticamente yo digo un montón de países participando, casi el conjunto de los países europeos. Cuando Estados Unidos ve eso, ya en el gobierno de Donald Trump, dice, no, pero ¿y qué acuerdo estoy yo firmando de libre comercio con estos países para competir con China? Si ellos mismos, cada vez que China tiene una iniciativa, entonces ellos participan también de la iniciativa china. Eso sencillamente no da resultado. Y por eso Donald Trump dejó sin efecto el acuerdo transpacífico. Que fue muy bueno que lo hiciera porque eso iba a afectar a la República Dominicana. Recuerden ustedes que Danilo Medina le escribió una carta a Donald Trump expresándole su inquietud porque eso iba a afectar posiciones de la República Dominicana. Bueno, de eso hablaremos en otra oportunidad porque no es el tema. Ahora, ¿qué pasa? Otra iniciativa
que esta es la gran OTAN de China. La gran OTAN de China, que no tiene ejército, no tiene militares, no tiene armamento. Es una propuesta de desarrollo que se llama la Ruta de la Seda. Permítame hacer una pequeña pausa y entonces cuando regrese voy a hablar un poquito de esta propuesta. ¿Quién se resiste a participar de un mecanismo en donde hay financiamiento a precio de mercado para impulsar proyectos de desarrollo, como ese de la creación del Banco Asiático? ¿Quién se resiste a eso? Bueno, pues, en adición a esa iniciativa y la otra que le comenté, con miras a ampliar el libre comercio, porque no estamos hablando de alianza para meterle el pie a otro, sino para fomentar el comercio libre, en sintonía con lo que era el discurso de entonces, que ahora dice Janet Yellen que China está poniendo en peligro. Pero hoy China es el principal abanderado de la política del libre comercio. Fíjense qué cosa, miren qué cosa, ese era el discurso occidental. Y hoy resulta que los que más reniegan de eso, que los que comienzan a renegar de eso, son precisamente los que nos vendieron originalmente esa idea. Bueno, pues China en el 2013, Xi Jinping en persona lanzó la idea de establecer una nueva ruta de la seda, lo que ellos denominaron una nueva ruta de la seda, con el objetivo de conectar 4 continentes, 68 países y 4.500 millones de personas a través del comercio internacional, con una inversión de 1.4 billones de dólares. Estamos hablando de 1.4 millones de millones. Y entonces es una inversión colosal. Cuando en Occidente vieron este plan, dijeron que era un plan para dominar el mundo. Pero gente sensata dijo que era un gran plan Marshall para la humanidad, para el planeta entero. Y contra esa idea es difícil usted militar, porque, como dije, ¿quién se resiste a las inversiones, al acceso al crédito, a que le vendan barato y a que le compren mucho? Bueno, pues aquí esta propuesta para desarrollar proyectos de infraestructura y conectar un montón de países con inversiones que aportaba China, construcción de ferrocarriles, gasoductos, oleoductos, puentes, carreteras, proyectos de infraestructura diversa. Y entonces este gran proyecto chino no ha encontrado una respuesta efectiva por parte del mundo occidental. Lo que uno escucha son esas locuras que está diciendo ahora mismo Janet Yellen, que Occidente tiene que cerrarle el camino a China. Muchos países europeos han abrazado la ruta de la seda, entre ellos Grecia, Chipre, Malta, Portugal, España, Italia, Polonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Croacia, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Eslovenia. En el 2019, este es un dato curioso, en el 2019 ingresó a la ruta de la seda Italia. Ustedes saben quién fue que promovió esa inclusión, que se discutió durante un tiempo. Pasó esa decisión por la consideración de varios gobiernos en Italia. Finalmente se aprobó durante el gobierno de la coalición integrada por los partidos 5 estrellas, las coaliciones 5 estrellas y la Liga. Curiosamente, 5 estrellas
es el país que ha provocado con su decisión de retirarle la confianza al gobierno de Draghi el movimiento, la organización, la coalición que ha protagonizado todo esto, que es la misma coalición que critica la posición de Italia con respecto a Rusia, sobre todo el envío de armas. Eso da una idea de las ideas que se están manejando en muchos círculos del bloque occidental. Dije que Estados Unidos, en el gobierno de Donald Trump, cuando vio esa tendencia de los distintos países, sobre todo a nivel de Europa, de ir al encuentro de las iniciativas de China, independientemente de la línea trazada por Estados Unidos, que quería contener a este gran país que venía avanzando vertiginosamente, entonces dijo, no, pero espera, yo no hago nada con política de impulso de bloques comerciales, acuerdos, tratados de libre comercio, porque sencillamente los países vienen, participan de esa iniciativa mía y después participan también de la China. China viene con su zona de libre comercio y ellos también participan de eso. Yo no voy a aislar nunca a China, pero viene China y plantea ese proyecto de la ruta de la seda y ahí entonces participa todo el mundo. Un gran problema para Estados Unidos, que definitivamente se ha quedado sin ideas de cómo es que tiene que hacerle frente a ese gran rival que tiene. Donald Trump entonces comenzó a aplicar políticas de fuerza y es ahí cuando le aplica sanciones a Europa y dice no, vamos entonces a competir nosotros también, porque como ustedes son parte de todas esas iniciativas chinas, pues con nosotros vamos a poner también la cosa clara, porque yo estoy cargando con la seguridad de Europa. Si tú quieres seguridad, invierte. Yo no voy a seguir cargando con la OTAN porque tú no estás invirtiendo ahí y el dinero lo estoy poniendo yo. Tú quieres seguridad, paga tú. Y en materia comercial vamos entonces a ponernos al día. Siempre hubo dificultad para la firma de un acuerdo de libre comercio entre Europa y Estados Unidos. Eso no se pudo lograr, lo intentó Barack Obama, no fue posible. ¿Por qué? Bueno, porque entre países que quieren hacer valer sus intereses, no es lo mismo que con países a los que tú les impones. A nosotros nos impusieron un tratado de libre comercio y el tema de los subsidios de Estados Unidos ni se discutió. ¿Cómo puede haber libre comercio si hay quien subsidia su producción interna con lo que tiene ventaja competitiva? Eso simple y llanamente es una forma de usted conseguir ventajas en los intercambios comerciales con ese tipo de amarres. Bueno, pues Donald Trump comenzó por ahí, impuso aranceles a exportaciones de Europa por 7.500 millones de dólares. Eso ya lo planteé. Al mismo tiempo dijo, yo necesito fortalecer mi política exterior. Como ustedes tienen una política que no es una política de disposición a jugársela conmigo, entonces yo voy a debilitar al bloque europeo. Yo necesito que Gran Bretaña tenga las manos sueltas y promueve el Brexit. Resulta que Gran Bretaña era una de las dos potencias militares del bloque europeo, de la Unión Europea. La otra potencia era Francia. Promueve el Brexit, Gran Bretaña tiene las manos sueltas y entonces puede acompañar. Gran Bretaña siempre ha sido un sello gomígrafo de Estados Unidos, le ha seguido en todo y entonces ahí tenía un aliado más, más dispuesto a echar la batalla. Marginó la OTAN, fue una forma también de hacerle presión
a Europa, porque recuerden, Europa dependía y sigue dependiendo en materia de seguridad de Estados Unidos. Europa siempre ha estado ocupada militarmente por Estados Unidos. Todas esas bases militares de la OTAN, quien manda ahí es Estados Unidos. Entonces es un país militarmente ocupado por Estados Unidos. Entonces llega Joe Biden. Y Joe Biden lo que ha hecho es que le ha dado seguimiento a la política de Donald Trump, solo que con una retórica distinta. Si ustedes lo ven, Joe Biden ha sido más radical que Donald Trump en el trato con Europa. Ha desconsiderado a Europa y le ha dado un golpe durísimo a Europa. Donald Trump lo intentó por la vía de la negociación, con propuestas claras. Pero como Europa no aceptó, Biden lo hizo a la mala. ¿Cómo lo logró? Bueno, lo primero que hizo fue que le arrebató a Francia, que era la potencia militar que quedó, la potencia nuclear que quedó en el bloque de la Unión Europea, pues le quitó un contrato jugoso que tenía con Australia para construir unos submarinos nucleares. Por ahí comenzó. Y ustedes recuerdan la protesta de Francia porque se trataba de un acuerdo multimillonario. Pero además de eso, Estados Unidos posteriormente creó el AUKUS, un grupo para actuar en la zona del Indo-Pacífico. Y ahí entonces pasaron a formar parte Australia, Reino Unido y Estados Unidos, marginando a la OTAN. Quiere decir que Joe Biden, aunque tenía un discursito que resultaba un poco más agradable para los europeos, siguió la misma política de Trump, solo que una política mucho más contundente y basada en presiones fuertes, acompañadas de iniciativas de este tipo. Eso cayó muy mal en la Unión Europea. Macron, ustedes recordarán, llamó a sus embajadores, protestó, dijo que eso era la política trumpiana y que eso no se hacía entre socios, pero no valió de nada. Pero además de eso, hay un asunto que poca gente nota, y es que Estados Unidos en ese proceso metió algunas cuñas en la Unión Europea. Una de esas cuñas fue Polonia. Polonia comenzó a crear una condición que, bueno, se comenzaba ya a hablar de la posibilidad de una nueva salida de un país del bloque comunitario. ¿Por qué? Bueno, porque Polonia anunció que iba a priorizar sus normas, sus leyes internas por encima de las leyes comunitarias. Y resulta que la supremacía de las normas comunitarias sobre las leyes internas, las reglas internas, es la regla de oro de la Unión Europea. Y creó dentro de la Suprema Corte de Justicia una cámara disciplinaria para sancionar a los jueces que no priorizaran las normativas polacas por encima de las europeas. Bueno, los organismos comunitarios le impusieron a Polonia una multa de 1 millón de euros todos los días hasta tanto resolviera ese problema. Pero Polonia, ¿de dónde salía ese reto que le estaba, ese desafío a la política comunitaria? Se sentía apoyada, pero no solo eso, sino que armó un lío con Bielorrusia por el tema de los refugiados que llegaban a través de la frontera de este país, desde el Oriente Medio y desde el norte de África. Y dijo que había un plan para desestabilizar al país y casi crea un conflicto gravísimo con Bielorrusia por este tema, cuando todo el mundo sabe que los flujos desde esas zonas hacia Europa, desde que comenzó toda esa debacle, producto de esas políticas aventureras que impulsó la OTAN con Estados Unidos a la cabeza, los refugiados comenzaron a llover hacia Europa, porque por ahí se destruyeron países enteros.
La gente salió sencillamente huyendo. ¿Para dónde salió? Para Europa. Sin embargo, Polonia quiso ahí armar ese lío. Y había una situación de tensión dentro del bloque europeo. Y en ese contexto apareció el señor Orbán. Recuerden que Orbán se negó a acatar las decisiones de la Unión Europea con respecto a la cuestión de los refugiados. Y fue de los países que impulsó un muro, porque decía que no iba a aceptar más refugiados. Y eso pues creó ese ambiente que tenía en tensión a la Unión Europea. Y en ese contexto, Estados Unidos le impuso a Europa esa salida sobre seguridad, sobre a la discusión que en materia de seguridad tuvo con Rusia. Le impuso eso a la Unión Europea. Y entonces, a partir de ahí, pues Estados Unidos se hizo con el control de la Unión. Destituyó, desplazó a Alemania. Eso es lo que más se parece a un golpe de Estado. Desplazó a Alemania del liderazgo de la Unión Europea y se hizo con todo el control de la política en materia de seguridad. Pero toda la política económica estuvo entonces condicionada a esa meta de extrañar a Rusia de las relaciones con el bloque europeo, lo que significaba más dependencia de Estados Unidos, mayores costos de algunos productos de importación, como por ejemplo el gas, que Estados Unidos pasó a convertirse en un suplidor importante de gas, aumentando la dependencia de las importaciones de ese recurso desde Estados Unidos. Y entonces, al mismo tiempo que le imponía una ruptura con Rusia, pues también impulsó la militarización, se reforzó la presencia militar de Estados Unidos. Todo esto ha estado acompañado de una gran campaña en contra de Merkel, a la que se acusa de haber sido la culpable de todo esto, porque permitió una gran dependencia de Alemania de los productos energéticos de Rusia. Pero eso comenzó desde los tiempos de Willy Brandt. Lo único que Merkel le dio continuidad por una razón lógica. Si Rusia se retiró de Alemania, que tenía bajo ocupación militar media Alemania y toda Europa del Este, si Rusia se retiró de ahí, la Unión Soviética, que el principal heredero de aquello fue Rusia, si se retiró de ahí, se supone que no, el objetivo no era volver después. Rusia abrazó el capitalismo y se lanzó en un proceso de estrechamiento de los nexos económicos con los que entendía que eran socios. Pidió ingresar a la Unión Europea, se lo negaron. Pidió ingresar a la OTAN, se lo negaron. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos simple y llanamente no iba a permitir algo semejante. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, este es un problema que nunca fue lo fundamental, un choque entre sistemas económicos, sino fue una competencia por hegemonía, aunque en una coyuntura determinada tuvo esa característica y hubo confrontación en el plano ideológico. Pero lo fundamental radicaba ahí, radicaba precisamente en eso. Y no es verdad que Estados Unidos iba a permitir que en el bloque europeo se juntaran Francia, que es una potencia nuclear, Inglaterra, otra potencia nuclear, y Rusia, una de las mayores potencias nucleares del mundo, con el territorio más grande del mundo. Eso iba a convertir a la Unión Europea, con el paso del tiempo, en el bloque más poderoso del planeta, y no es verdad que Estados Unidos lo iba a permitir. Y entonces esas son realidades que hay que tomar en consideración.
Ahora Estados Unidos le impone, además de eso, a la Unión Europea cargar con una buena parte del costo de la contención de Rusia. Por ahí viene posteriormente el involucramiento en la contención de China. Para eso tiene que hacer un gran sacrificio e invertir más en armas, lo que significa más ingresos para Estados Unidos y una mayor dependencia del suministro de armas de Estados Unidos. Y entonces Europa está convirtiéndose o se ha convertido en una verdadera colonia de los Estados Unidos. Y eso lo hizo el señor Joe Biden, que se pensaba que era diferente a Trump y que le iba a dar a Europa un tratamiento de verdadero socio. Lamentablemente el tiempo no me alcanza para más. Hubiese sido bueno entonces hablar de si todo esto que se está haciendo, todo esto que está ocurriendo, está redundando en beneficio de Estados Unidos, de esa causa fundamental que es la contención de China. Pero vamos a tener que hablar de ese tema en un próximo programa porque ya el tiempo se nos terminó.